había que analizar en estos programas era obviamente el de la inflación. 3 de esos 4 países representados en estas entrevistas, México, Brasil y Argentina, son países o economías caracterizadas por elevadas inflaciones, y particularmente la economía brasilera y la economía argentina son quizás 2 de las puntales en materia de experiencia inflacionaria de nuestro continente. Prácticamente las totalidades de esas entrevistas comenzaron haciéndoles la pregunta: ¿cuáles son las razones o cuáles fueron las causas que originaron esos procesos inflacionarios dentro de esas economías, para luego tratar de visualizar qué han hecho esas economías para tratar de solventar ese grave problema inflacionario que ellas padecen? Con respecto al primer aspecto, es decir, ¿qué causó esas presiones inflacionarias, en muchos casos galopantes, desproporcionadamente elevadas, fuera del control? Lo que podemos sacar en conclusión de las respuestas que estos economistas nos dieron fue que las presiones inflacionarias dependían o eran causa de un enjambre de factores que se presentaban dentro de la economía. Así, por ejemplo, se podían catalogar un grupo de causas inflacionarias dentro de las mismas, por ejemplo, por el incremento de los costos de producción. Ese incremento de los costos de producción se podía originar o se podía generar por devaluaciones muy intensas de sus monedas, de las monedas respectivas, que implicaban obviamente el encarecimiento de los productos que se adquirían o se compraban en el exterior, y esto traía como consecuencia un aumento generalizado de los costos de producción. Estas devaluaciones normalmente se realizaban debido a desequilibrios que surgían en las balanzas de pagos de estos países, porque simplemente se importaba más de lo que se exportaba. En muchos casos, la reducción de los precios de exportación de los productos que estos países vendían en el resto del mundo traía como consecuencia una reducción en los ingresos de divisas de los mismos, y para corregir esta situación, dado las necesidades de importación que ellas tenían y dado los compromisos de servicio de su deuda externa, es decir, para pagar los intereses y parte de la amortización de esa deuda externa, ellos simplemente lo que tenían que hacer era desestimular en la mayor medida posible las importaciones, reducir las compras en el exterior al mínimo posible. Esto se lograba a través de devaluaciones, en muchos casos devaluaciones bastante intensas de sus monedas, porque esas devaluaciones encarecían los productos externos, encarecían los productos que se compraban en el exterior, y de esa forma se desestimulaban las importaciones, lográndose de esta forma el retorno, o por lo menos, si no el retorno al equilibrio, la reducción en la brecha, en el déficit que se presentaba dentro de esa balanza de pagos. Esto pues implicaba obviamente un incremento en los costos de producción de origen externo, que se reflejaba sin duda alguna en los precios de esa economía. También existían otra serie de factores que implicaban aumentos en los costos de producción. Así, por ejemplo, una vez que comenzaban a encarecerse las materias primas de origen importado, los bienes finales de origen importado, etcétera, entonces surgía un convencimiento en la población de que se iba a materializar una inflación dentro de esa economía, y entonces comenzaban todo el mundo a tratar de ajustar sus precios. Los poseedores de las materias, los que vendían materias primas, ajustaban sus precios, los alquileres aumentaban, los costos de transporte aumentaban, las demandas salariales aumentaban, y así se producían entonces aumentos generalizados de los costos de producción que originaban lo que los economistas llamamos la inflación por presión de costos, es decir, un proceso de aumento sostenido de los precios ocasionados por el incremento generalizado de los costos de producción. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver qué otras causas o qué otras razones generaron estos problemas inflacionarios dentro de estos países, y qué hicieron o qué se ha intentado hacer dentro de estos países para corregir esos problemas, y qué resultados han dado esos esfuerzos. Ya volvemos. Además de la inflación de costos que mencionaban nuestros invitados de los programas anteriores, que se habían materializado en sus economías, ellos también hablaban de la llamada inflación inercial.
La inflación inercial básicamente en lo que consiste es en un proceso, digámoslo así, autosostenido de aumentos de precios, un proceso inflacionario que se presenta como consecuencia del convencimiento de la población de que esa economía entró ya en una fase inflacionaria permanente, que permanentemente van a estar aumentando los precios y que por lo tanto hay que ajustar los precios independientemente de que los mismos sean o no sean justificados. Así, por ejemplo, se dice si la inflación del año pasado fue 40%, fue 30%, pues este año no hay por qué esperar una inflación menor, por lo tanto yo voy a ajustar los precios de mis bienes o de los servicios que produzco o presto en un monto equivalente a ese 30% y que ello, por lo tanto, autogenere ese proceso de inflación que se denomina inercial, porque simplemente se repiten los fenómenos inflacionarios del pasado aun cuando no hayan causas aparentes que justifiquen esos procesos inflacionarios. También ellos hablaban de otro tipo de inflación que es lo que llamamos los economistas la inflación por empuje de demanda. Es una inflación que se presenta como consecuencia de aumentos desproporcionados de la demanda sin que ello venga acompañado por aumentos en la oferta de la misma magnitud o semejanza del de la demanda y por lo tanto se crea pues una brecha en el mercado cada vez mayor, ya que existe una situación de sobredemanda en el mercado que no encuentra satisfacción porque no hay bienes y servicios en las cantidades suficientes y obviamente surgen problemas de desabastecimiento que se traducen en presiones alcistas en los precios. Las razones esenciales por las que se presentan estas situaciones de exceso de demanda en una economía radica básicamente o son consecuencias de políticas económicas que se implantan en las mismas. Así, por ejemplo, en varias de estas economías de los economistas que entrevistábamos, existen y tradicionalmente han existido situaciones deficitarias en las finanzas públicas. Es decir, se implantan políticas fiscales de carácter expansivo que traen como consecuencia un aumento sostenido año tras año en el gasto público sin que ello venga acompañado por un incremento en los ingresos del sector público. Ese aumento mayor, más intenso del gasto en comparación con el ingreso, trae como consecuencia una situación de déficit en el sector público, porque simplemente se gasta más de lo que ingresa, y en la medida en que eso persiste año tras año, pues simplemente lo que se hace es inyectar medios de pago por la vía del gasto en cantidades cada vez mayores. Cuando el gobierno cobra impuestos no hace otra cosa sino retirar de la circulación una cantidad, una masa de dinero que simplemente se la quita al público, se la cobra en forma de impuestos. Y cuando el gobierno gasta, pues simplemente reinyecta recursos o inyecta recursos a la población. Si lo que gasta es más de lo que le ingresa, pues simplemente lo que inyecta a la población es mayor a lo que le sustrae en forma de cobro de impuestos y en consecuencia se genera una expansión de la oferta monetaria, una expansión de la cantidad de medios de pago en poder del público que aumenta persistentemente su poder de compra, aumenta persistentemente su poder adquisitivo y ello se traduce obviamente en incrementos sostenidos del consumo y en general en incrementos sostenidos de la demanda. Si la oferta no está en capacidad de reaccionar o aumentar al mismo ritmo en que lo hace la demanda, pues se presentan situaciones o presiones inflacionarias por exceso de demanda, que es otra de las típicas características o razones que explican esos procesos inflacionarios que se han padecido dentro de esas economías latinoamericanas. Ante ese historial, ante esa realidad inflacionaria, de inflaciones galopantes, de inflaciones cada vez mayores que se presentan dentro de esas economías, se han ido operando o dando dentro de las mismas situaciones que lejos de solucionar el problema inflacionario lo que hace es más bien agravarlo o hacerlo más perdurable, pues ahondarlo mucho más y hacerlo mucho más permanente dentro de esas economías. Y esto nos estamos refiriendo básicamente a los procesos de indización que existen dentro de esas economías. En la medida pues en que todo el mundo se convence, mire, vamos a vivir en un mundo de inflación en los próximos años, pues entonces obviamente surgen problemas, surgen reacciones a esa situación inflacionaria que se va a vivir. Por una parte los sindicatos exigen que sus afiliados o a sus afiliados se les aumenten sus sueldos y sus salarios, sus remuneraciones en un porcentaje similar al aumento de los precios para así preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, es decir, preservar el salario real de los trabajadores.
Por otra parte, los ahorristas dicen, bueno, o a mí me pagan intereses en las magnitudes en que aumentan los precios o yo simplemente dejo de ahorrar, simplemente porque nadie va a querer ahorrar. Por ejemplo, si la inflación es del 50%, si solamente le pagan en intereses el 20%, porque lo que recibe en forma de intereses, 20%, es muy inferior a lo que pierde de valor en la cantidad que él ahorra en un año, que es el 50% de la inflación. Eso es lo que se denominan pues tasas de interés reales negativas que han estado presentes en nuestra economía por mucho tiempo. Por lo tanto, pues los ahorristas dicen, o a mí me ajustan periódicamente el interés que me pagan por mis ahorros o simplemente no ahorro. Igualmente, los exportadores, digamos los comerciantes internacionales dicen, bueno, pues hay que también ajustar la tasa de cambio de acuerdo al diferencial entre la inflación interna y la inflación externa. Simplemente porque si eso no se hace, si no se devalúa la moneda, para corregir esa situación de diferencial de inflación, simplemente la capacidad competitiva de los productos de la economía tiende a deteriorarse. Se tiende a deteriorar porque en la medida en que los precios de los productos de esa economía con mayor inflación se encarecen más rápidamente que los productos en el resto del mundo, pues en esa medida la gente en el resto del mundo tiende a perder apetencia por los productos que se producen en esa economía y a la vez los nacionales de esa economía tienden a sentirse cada vez más inclinados a comprar en el exterior los productos que cada vez les resultan más baratos. Para contrarrestar este efecto, pues, de apetencia de productos externos que aumentarían las importaciones y pérdida de capacidad competitiva de los productos locales en el resto del mundo que reducirían las exportaciones, simplemente se devalúa la moneda para así encarecer los productos del resto del mundo y así entonces corregir pues esa situación de desequilibrio en el sector externo. Entonces se dan estas condiciones de indización generalizada, la cual no consiste en otra cosa sino en los ajustes periódicos y permanentes de las tasas de salario, de las tasas cambiarias, de las tasas de interés dentro de una economía. Y ello no hace otra cosa sino mitigar el efecto de la inflación. Si a mí como trabajador simplemente me ajustan mi salario periódicamente de acuerdo a la inflación que se va produciendo, pues yo simplemente preservo mi poder adquisitivo, preservo mi salario real y por lo tanto no me afecta la inflación. Si a mí como ahorrista me ajustan periódicamente la tasa de interés que me pagan por mis ahorros, pues yo tampoco me siento afectado por la inflación y continúo ahorrando. Sin embargo, pagar mayores salarios, pagar mayores intereses, pagar una mayor cantidad de dinero por cada dólar que hay que adquirir para importar, significan también mayores requerimientos de medios de pago, de oferta monetaria en poder del público. Y eso no hace otra cosa sino presionar a las autoridades económicas, a las autoridades fiscales y a las autoridades monetarias a tener que incrementar la oferta monetaria permanentemente para, digamos, poder realizar esos ajustes periódicos de los salarios, del tipo de interés, del tipo de cambio, etcétera. Y ese incremento de la oferta monetaria no es otra cosa sino un elemento que ayuda, un elemento que coadyuva aún más a generar presiones inflacionarias adicionales. Es decir, se crea pues un efecto de una bola de nieve donde se ajustan periódicamente todos esos precios, pero automáticamente ese ajuste de salarios, de tasas de cambio, de tasas de interés, etcétera, significan nuevos elementos que estimulan inflación y por lo tanto se perpetúa el fenómeno inflacionario dentro de esas economías. Simplemente lo que hacen los procesos de indización es mitigar los efectos negativos de una inflación, pero también contribuyen a perdurar, a hacer perdurable el fenómeno inflacionario. No es un correctivo a la inflación, sino simplemente es un paliativo al fenómeno inflacionario. Ahora bien, hay que preguntarse, y eso fue lo que hicimos con estos economistas invitados, bueno, ¿qué han tratado de hacer las economías de la América Latina para enfrentar ese problema tan grave como es el problema inflacionario? En este sentido, ellos me decían, bueno, las recetas características son, mire, imponga disciplina fiscal, es decir, si una de las razones esenciales que causa o genera inflación es la inyección desmedida de medios de pago dentro de esas economías, generado por una situación de déficit fiscal año tras año, persistente, perdurable año tras año, pues simplemente corrija ese déficit fiscal, reduzca el gasto del sector público, aumente los ingresos del sector público, aumente los impuestos que se cobran a la población
y que significan ingresos adicionales del sector público, y por esa vía pues cierre ese componente, digámoslo así, que genera inflación a través de la inyección de medios de pago a la economía. Pero sin embargo, todos estos economistas transmitían un mensaje, decían, mire, la corrección al problema inflacionario no puede solamente depender de elementos internos, de lo que nosotros hagamos dentro de nuestras economías, porque si efectivamente queremos resolver el problema inflacionario dentro de nuestras economías, tenemos también, o se tienen que dar una serie de condiciones externas sobre las que nosotros no tenemos mayor capacidad de influencia porque son impuestas a estas economías, si efectivamente se quieren corregir los problemas inflacionarios en cuestión. Me explico. Ellos hablaban en el caso de fundamentalmente de México, en el caso de Brasil y en el caso de Argentina, mencionaban el problema de la deuda externa. Ellos decían, a nosotros la única opción que se nos ha dado es, usted tiene que introducir una serie de correctivos dentro de su economía para poder pagar el servicio de la deuda externa, para pagar los intereses de la deuda externa. Entonces, ellos decían, bueno, ¿cómo hago yo? ¿De dónde saco los dólares que necesito para pagar esa deuda externa? Pues obviamente tienen que provenir de los ingresos de dólares que perciben esas economías, básicamente de las exportaciones que esas economías realizan. Por lo tanto, si yo exporto X cantidad y a la vez necesito importar una determinada cantidad de bienes y servicios, lo que me queda es para yo servir deuda. Sin embargo, lo que les queda es muy poco, no es suficiente para servir la deuda. Por ejemplo, por lo tanto, lo que se les exige a estas economías es implanten políticas, primero de devaluación para bajar sus niveles de importación y en segundo término políticas de ajuste, de restricción de gasto público, de restricción de oferta monetaria para bajar también el consumo y que así sus requerimientos de importación sean sustancialmente menores. De esa forma entonces a usted le quedará un margen de los ingresos que proceden de la exportación para pagar su deuda. Sin embargo, muchos de estos países se veían también con gravísimos problemas porque se les derrumbaban los precios de exportación. Eso nos pasó en Venezuela en el año 1986 y nos ha estado pasando a lo largo de 1988 porque han bajado los precios de la exportación de petróleo. Igual le sucedió a México. En Argentina también en el año 1986 bajaron los precios de exportación de ese país y tuvieron también unos problemas de inundaciones y por problemas naturales una pérdida importante de cosechas que limitaron sus posibilidades de exportación. Entonces, ¿qué es lo que han padecido estas economías? Pues simplemente una reducción o limitación en sus exportaciones. Han tenido que devaluar generando presiones inflacionarias por la vía de costo. Han tenido que implantar unas políticas de ajuste muy restrictivas que han traído como consecuencia recesión económica, alto nivel de desempleo, malestar social dentro de las mismas simplemente para servir deuda. Mientras estas economías, por lo tanto, tengan este enorme peso sobre sus hombros de un compromiso de servicio de deuda sumamente elevado, sin que ello venga acompañado por un flujo de préstamos de la comunidad financiera internacional a estos países, pues simplemente ellos se encuentran en situaciones desesperadas donde tienen que acudir a devaluaciones masivas de sus monedas que traen como consecuencia incremento en sus costos de producción y en consecuencia traen como consecuencia valga la redundancia, un incremento en los precios y por lo tanto la generación de presiones inflacionarias. Vamos a cumplir unos compromisos al regreso, vamos a ver qué otras experiencias han tenido estos países en materia inflacionaria y en materia pues de otros aspectos económicos en general que podamos nosotros aprender para aplicarlos o tratar de evitarlos en nuestra economía. Ya volvemos. Entonces, las opiniones acerca de los fenómenos inflacionarios que estos economistas hablaban acerca de sus economías, podríamos decir que no solo basta con implantar una serie de medidas internas para combatir el flagelo de la inflación, sino que también es necesario que se den una serie de circunstancias externas fuera del control de estas economías para combatir ese terrible mal que nos aqueja. En tal sentido, pues hablábamos al final de la sección anterior de la necesidad de modificar los esquemas o compromisos que por concepto de deuda externa tienen estos países, la enorme carga o peso
por concepto de servicio de deuda externa tienen estos países, porque esa es, a fin de cuentas, una de las principales causantes de inflación, ya que para poder realizar esos pagos sin que vengan préstamos de la comunidad financiera internacional, tenemos que hacer grandes sacrificios, entre ellos devaluaciones muy intensas de las monedas de los respectivos países, lo cual a su vez genera presiones inflacionarias y a la vez entonces estimula a los sindicatos a pedir aumentos de sueldos y salarios, estimula a los ahorristas a pedir aumentos en sus tasas de interés, estimula a los exportadores a solicitar devaluaciones del tipo de cambio y a presionar pues ajustes en el tipo de cambio, todo ello generando presiones inflacionarias adicionales. Otro de los aspectos que tradicionalmente se mencionaban en estas conversaciones con ellos era la necesidad de crecer hacia afuera. En tal sentido, los economistas de los 4 países con que conversábamos hablaban de que era absolutamente necesario, y lo seguiría siendo para nuestro continente, para nuestra región, el implantar políticas económicas que tuvieran como uno de sus objetivos centrales el crecer hacia afuera, es decir, el fomentar y diversificar exportaciones, particularmente en economías como la venezolana, al igual que en el caso de México, que dependían o tenían una alta dependencia de exportación de uno o muy pocos productos. México, por ejemplo, se hablaba de que en el año 1982 el 70% de lo que exportaba era petróleo y el 30% eran otros tipos de productos, y que debido a los esfuerzos que se han hecho en estos últimos años, se ha reducido la participación de petróleo a un 50% y ha aumentado la participación de exportaciones no petroleras también a un 50%. Sin embargo, ellos, cuando se les preguntaba, bueno, ¿qué hay que hacer o qué opinan ustedes o qué experiencia ha habido en las economías de ustedes para realmente fomentar estas exportaciones no tradicionales? Una de las cosas que hubo consenso, digámoslo así, entre los entrevistados era que ellos no creían, ni mucho menos, en que la vía, la alternativa para lograr esa diversificación de exportaciones debía venir a través de una total liberalización, es decir, eliminación total de barreras comerciales dentro de estos países, como se nos trata de imponer, por ejemplo, a través desde los países industrializados y particularmente desde los Estados Unidos, donde se acaba de promulgar la ley de comercio que básicamente impone eventuales sanciones muy severas a cualquier país que implante políticas de tipo proteccionista. Contrario pues a esta posición de que lo que hay que hacer es liberalizar completamente el comercio, no implantar ningún tipo de protección dentro de estas economías, estos economistas opinaban que sí era necesario, que era absolutamente necesario y conveniente que se mantuvieran ciertos elementos de protección comercial a través, por ejemplo, de aranceles o inclusive hasta prohibición de importaciones de algunos productos para evitar o limitar las importaciones. Sin embargo, ellos mismos decían, y eventualmente para proteger algunas o sus industrias locales, pero sin embargo ellos sí decían y proponían, por ejemplo, en el caso de México se hablaba de esto, que se diera libertad para la importación que fuese orientada a la exportación. Esto es, si un productor quiere exportar, quiere aumentar sus exportaciones, sus ventas en el exterior, se le da libre importación de cualquier cosa que ese importador desee, de tal forma que pueda tener acceso a las materias primas, partes, bienes intermedios, etcétera, de origen externo, que le hagan elevar la calidad del producto que le exporta y que así pueda ser efectivamente competitivo dentro de digamos, en el mercado internacional. Es decir, liberalizar algunas importaciones, no liberalizar la totalidad de las importaciones. Igualmente, ellos hablaban de la necesidad de que si se quería importar o que se repatriase el capital hacia estas economías, capitales que antes habían salido y que están depositados en el exterior, había que dar las condiciones para que los capitales, al ser invertidos localmente, tuviesen un mayor rendimiento dentro de esas economías de lo que lo podían obtener afuera, y que por lo tanto esa era la condición esencial y fundamental para que efectivamente se comenzara a operar una repatriación de esos capitales que salieron en años anteriores. Todas estas son una serie de recomendaciones que estos economistas han dado y de las cuales pues debemos estudiar o aprender algunos fenómenos. En nuestro programa siguiente vamos a seguir analizando cuáles otras razones o cuáles otros análisis
nos planteaban estos economistas invitados en los 4 programas anteriores y qué cuestiones adicionales podríamos nosotros aprender para introducirlos dentro de la política económica de Venezuela de los años siguientes y de esa forma aprovecharnos de esas valiosísimas experiencias de estos otros países de la América Latina. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.